Bueno, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas de las que comentar después de la sesión de clasificación que vivimos en el día de ayer, impresiones, tenemos declaraciones, tenemos también parte meteorológico para el día de hoy, tenemos muchas cosas de las que comentar. Muchas de esas sensaciones van a ir ya dirigidas hacia el ritmo de carrera, pero todavía tenemos delante una clasificación antes de que dé comienzo la sprint que vamos a vivir en el día de hoy, así que de todo eso os vamos a estar hablando en este vídeo. Recordaros que en la descripción tenéis el índice por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección, y vamos a pasar ya de tema directamente a hablar por parte de Fernando Alonso, que qué le pasó en el día de ayer al piloto asturiano, qué le pasó para acabar quedando en esa séptima posición, sobre todo además superado por su compañero de equipo, porque ya no es quedar séptimo, porque hay gente otra vez tirando la casa por la ventana, muy similar a lo que ocurrió en España. Siempre cuando ha habido una mala clasificación o cuando ha habido una mala sesión, hay gente que ha tirado la casa por la ventana, pero simplemente recuerdo que el último Gran Premio, Fernando Alonso quedó segundo, claramente siendo el segundo mejor piloto, el segundo piloto más rápido. Simplemente recuerdo que este fin de semana estaba bastante claro, porque aquí ya lo veníamos hablando de que no iban a rendir bien, que ellos podían ser muy optimistas, que ellos podían decir esto, que podían decir lo otro, pero este circuito no se adaptaba bien al AMR23 y es algo que ya habíamos dicho, que a lo mejor en los entrenamientos libres parecía que sí que se iban a poder adaptar bien, porque es algo que en este canal también contamos, puede ser, pero hay gente que parece que se pensaba que este fin de semana Fernando Alonso iba a conseguir pelear con Max Verstappen y aquí ya habíamos avisado, porque es que no es que lo hubiéramos avisado nosotros de que tuviéramos información, es que este circuito estaba bastante claro que no se adaptaban, sobre todo por ese tercer sector, y el primer sector siendo todo rectas, ahí también llega a perder alrededor de una décima con respecto a Max Verstappen. En el segundo pierde otra décima, que no dejarían de ser 2 décimas aproximadamente, pero es que todo el tiempo lo acaban perdiendo en el tercer sector. Así que, ¿qué es lo que opina Fernando Alonso al respecto? Sobre todo para la carrera. Bueno, pues está hablando de que Fernando Alonso tendría un buen ritmo de carrera y que habrían enfocado todos los esfuerzos en entrenamientos libres en conseguir el ritmo de carrera, y eso es así. Todos los esfuerzos en los entrenamientos libres 1 de Fernando Alonso fueron enfocados en conseguir ritmo de carrera. Si os fijáis, el único de los Aston Martin que puso neumático blando durante los entrenamientos libres 1, os recomiendo que vayáis a ver cuál de los dos pilotos de Aston Martin es que pone el neumático blando. ¿Cuál de los dos es el que mejor ha quedado en clasificación? Lance Stroll. Por parte de Fernando Alonso no dejó de estar con los neumáticos medios en ningún momento. Estuvo en todo momento haciendo pruebas de tandas largas. Es más, simplemente usó un juego de neumáticos medios casi toda la sesión. Luego al final sí que llegó a poner otro juego de neumáticos medios nuevos, pero no llegó ni siquiera a poner esos neumáticos blandos. Se habla mucho al respecto sobre ese buen ritmo de carrera que podría tener Aston Martin para este fin de semana, y aún así no sería novedad, porque sabemos que Aston Martin realmente siempre suelen tener un buen ritmo de carrera. Así que eso es la esperanza que tiene un poco Fernando Alonso, eso nos lo va a comentar ahora vamos a leer las declaraciones, pero también tiene la esperanza de la lluvia. Ahora vamos a daros el parte meteorológico, pero comenta, fíjate que Fernando Alonso toda esta temporada ha estado pidiendo que no hubiera lluvia, sobre todo porque, bueno, cuando estaba en Alpine, si había lluvia, se abrían un poco las posibilidades para conseguir quedar en una mejor posición aún. Con Aston Martin, al final, como normalmente sí que has tenido esa posibilidad de estar en una posición alta, en una posición buena, siempre ha dicho que realmente no quería que llegase la lluvia para que fuera la carrera más tranquila posible. Y en esta ocasión sí que pide la lluvia, sí que pide que por lo menos en el día de hoy llegue la lluvia y tengamos un sábado algo más de locura, aunque hoy puede pasar lo que sea, que independientemente el domingo saldrá en esa séptima posición. Si realmente el ritmo de carrera es bueno, si realmente consiguen gestionar bien los neumáticos, que eso es algo que siempre ha podido hacer el equipo Aston Martin y en especial Fernando Alonso, en un circuito que va a ser crucial la gestión de neumáticos, y más adelante lo vamos a hablar después con varios pilotos, pero va a ser muy crucial la gestión de neumáticos porque aquí es muy importante los neumáticos traseros, y hay equipos que sufren con esos neumáticos normalmente porque no suelen ser los circuitos tan exigentes como lo es aquí y con tanta diferencia además con respecto a los neumáticos delanteros. Por lo tanto, si Aston Martin consigue manejar eso, pues podrían llegar a tener un mucho mejor ritmo de carrera. Sobre todo además un piloto que yo espero que consigan pasar tanto Fernando Alonso como Lance Stroll es Lando Norris. Norris ha quedado en muy buena posición y más adelante hablaremos sobre él, pero al final no deja de ser un piloto que en ritmo de carrera a priori en primera instancia deberían de tener peor ritmo. ¿Qué es lo que ha dicho Fernando Alonso al respecto? Y ahora finalizamos con el tema de él. Bueno, pues lo que ha dicho, en general no ha sido ideal usar un juego de neumáticos más blandos tras la vuelta anulada. Eso se refiere a la Q1 y la Q2, donde tuvo que usar un neumático blando nuevo porque le eliminaron una vuelta. El ridículo que pasamos ayer con las vueltas eliminadas, 47 vueltas
que eliminaron a distintos pilotos y tuvo que usar un neumático blando nuevo antes de que llegara la Q3, o un neumático nuevo más. Eso provocó que en la Q3 solo tuviera un juego de neumáticos blando nuevo, por lo tanto al final fuese una clasificación a un único intento y también pues eso le pudo llegar a pasar una mala jugada. Dice, pero estoy feliz porque es una buena posición de salida. Que bueno, no deja de ser un séptimo puesto. Fernando Alonso ha conseguido maravillas saliendo séptimo. Si su ritmo de carrera fuese bueno, pues realmente tiene una posibilidad de quedar en una posición mejor. Y continúa diciendo, dice, la sprint va a estar interesante con los cambios meteorológicos. Será perfecto porque podremos enfrentarnos a diferentes condiciones en un mismo fin de semana. Así que eso es lo que ha hablado. ¿Realmente hay posibilidades de lluvia? ¿Realmente va a llover este fin de semana? Por supuesto no se sabe. En el día de ayer se esperaba que hubiera lluvia. Había alrededor de un 60%, lo había datado la propia Fórmula 1 y acabó sin llover. Cuando llovió fue por la noche y os lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Este vídeo publicado por McLaren es el vídeo de anoche cuando se estaban yendo ya los equipos, los pilotos estaban yendo a los hoteles para poder descansar antes de llegar el sábado. Así estaba el Red Bull Ring, así estaba lloviendo. Impresionante cómo llovió y una vez más llueve en la Fórmula 1 después de que haya actividad en pista. Pero bueno, lloverá hoy, que es lo que nos importa. La Fórmula 1 ha datado las posibilidades de lluvia en un 80% y así ha amanecido el circuito en el día de hoy. Así son las lluvias que estamos viviendo en el día de hoy en el Red Bull Ring, así que veremos si esta lluvia que está ahora mismo continúa. Lo que estaba claro, se hablaba de si podía haber lluvia durante la clasificación de ayer, si podíamos llegar a ver una sesión en mojado. Lo que estaba claro, no se sabía exactamente qué es lo que iba a pasar ahí, pero sí estaba claro que toda la noche iba a llover y así es lo que ha ocurrido. En Spielberg, la zona donde está situada el Red Bull Ring, ha estado lloviendo desde ayer por la tarde toda la noche y sigue lloviendo esta mañana. Y así ahora mismo está el parte meteorológico, que lo estáis viendo ahí. A las 10 de la mañana hay un 96% de probabilidad de que llueva. Luego va descendiendo alrededor de la hora de la clasificación. Igualmente tenemos ese 91% más o menos. Y el momento de la clasificación al sprint tenemos ese 77%. Más o menos es justo ahí en ese punto donde debería de disputarse esa clasificación al sprint. Así que esa es la probabilidad que podemos llegar a tener. La Fórmula 1 data de posibilidad de que veamos lluvia en el día de hoy en un 80%, así que podría llegar a ser que este mini gran premio que tenemos en los formatos de sprint sea además completamente diferente por la lluvia, así que veremos qué es lo que ocurre. Es una nueva oportunidad para los pilotos para conseguir una buena clasificación, una nueva oportunidad para conseguir una buena posición de carrera, y si llueve pues podría llegar a generar un factor también de impredecibilidad bastante grande. En la imagen que os hemos puesto también pone que el domingo llueve. Realmente no, el domingo no hay ni siquiera posibilidades de que llegue a llover durante la carrera. Pone que está lloviendo, pero realmente luego te metes en el día en sí y las probabilidades a lo largo de todo el día, que no es ni siquiera solo que durante la carrera, sino a lo largo de todo el día, no exceden el 20%. Así que mañana eso estaba bastante claro desde antes de que llegáramos al Red Bull Ring, que el domingo no iba a llover. Otro piloto que rindió bastante bien y que salió bastante contento es Carlos Sainz, que además tenemos sus declaraciones, ahora os las pongo, pero Carlos Sainz se mostró bastante motivado después del Gran Premio de Austria, después de la clasificación que tuvieron con un Carlos Sainz que clasificó tercero, misma posición de salida en la que salió la pasada temporada, y con un Charles Leclerc consiguiendo clasificar segundo. Fue un buen ritmo de Ferrari, consiguieron dar ese paso adelante que venían avisando que querían dar, un paso adelante que más o menos en Canadá ya parecía que lo habían conseguido dar, pero con esas mejoras que han introducido, que realmente han introducido grandes mejoras este fin de semana, como ya os habíamos ido avisando, sobre todo esas mejoras en el suelo del monoplaza, además de mejoras en el alerón delantero. Sobre todo las del alerón delantero son las que más hemos podido ver, pero las del suelo del monoplaza son las que más importancia tienen, y esas no se han podido ver en gran medida, simplemente se han visto algún retoque, pero sobre todo la de la parte exterior. De la parte interna no se ha podido ver nada, por supuesto, y ahí es donde está toda la magia de estas mejoras, y realmente, por lo menos en el Red Bull Ring, sí que parece que estén funcionando. Así que por esa parte Carlos Sainz ha mostrado bastante confiado, habla de que tienen que intentar conseguir hacer un doble podio, de esta forma también conseguir Carlos Sainz su primer podio de la temporada, que sería algo precioso que lo consiguiera en este circuito, además más después de lo que le pasó el año pasado, porque el año pasado se disponía a conseguir ese segundo puesto, pero justo cuando iba a adelantar a Max Verstappen en pista, porque Ferrari tenía más ritmo de carrera que Red Bull el año pasado en este circuito, justo en ese momento fue cuando su motor empezó a arder y entonces ya se perdieron todas las posibilidades de victoria. Entonces sería algo bastante, de victoria no, de podio. Entonces sería algo bastante bonito conseguir otro doble podio, de esta forma el primer podio de Carlos Sainz esta temporada, y esto es lo que ha dicho el piloto madrileño. ¿Y cómo está la mentalidad? Esto es para el domingo, mañana puede ser un nuevo día, puede haber lluvia. ¿Vais a intentar mejorar algo de cara a la quali de mañana?
Todavía tenemos mucho fin de semana por delante. Al menos hoy estamos en una buena posición para el domingo, para intentar conseguir un podio con ambos coches. Y mañana será un día distinto, con distinta climatología, distintas condiciones de pista. Puede ser una foto muy distinta, así que habrá que estar centrado. Por su parte, Charles Leclerc también ha hablado acerca de lo que ocurrió en la clasificación. Una clasificación que la diferencia con Max Verstappen fue mínima. 48 milésimas y un pelín ahora más adelante os vamos a poner incluso el vídeo en la diferencia de entre los dos pilotos. Ahora ponemos eso, pero desde luego que la clasificación del día de ayer fue bastante buena. Charles Leclerc tuvo en varias ocasiones la pole, hubiera sido la segunda pole de Charles Leclerc esta temporada, además las dos en formato sprint, hubiera sido en ese sentido algo bastante curioso de haber visto. Finalmente no se la acabó llevando, se llevó otra pole más Max Verstappen, pero es una muy buena posición de salida para Charles Leclerc para el domingo. Consigue salir en esa primera fila, segunda posición en el último circuito donde Ferrari ha logrado una victoria, que fue en este Gran Premio de Austria de la pasada temporada. Fue la última vez que Ferrari logró una victoria, fue la última victoria de Charles Leclerc. Cerrarían este círculo, por así decirlo, de más de un año ya sin conseguir esta victoria, ganando en el mismo sitio. ¿Por qué es un circuito donde puede llegar a ser propensa esa victoria? ¿Por qué es real la posibilidad de victoria de Charles Leclerc este fin de semana? Sobre todo por lo que ya os hemos comentado de los neumáticos. Ferrari el año pasado pudo manejar mucho mejor la degradación de los neumáticos, que ya el año pasado tenían problemas de degradación, que estos problemas no son nuevos. Pudo manejar mucho esos problemas de degradación debido a que este circuito degrada más los neumáticos traseros, y es algo que a Verstappen no le viene bien. Es algo que ya en los entrenamientos libres hemos visto a un piloto neerlandés quejarse. En los entrenamientos libres llegó a decir que los neumáticos delanteros no agarraban y eso le estaba haciendo perder tiempo. Ya lo pudimos ver en los entrenamientos libres. En carrera el año pasado sufrió bastante, hasta el punto de que, intentando hacer una estrategia diferente para lanzarle undercuts a Charles Leclerc, le conseguía hacer los undercuts y aún así Charles Leclerc consiguió pasarle en todas las ocasiones sin rival, sobre todo además fueron muchos adelantamientos en la curva 3. Entonces ahí consiguió hacer Charles Leclerc esa magia, consiguió acabar en esa primera posición por ritmo puro, y ya os hemos comentado que además Carlos Sainz también se disponía a conseguir adelantar a Max Verstappen. Esa es la posibilidad que tiene Ferrari este fin de semana, esa es la ventana que tiene Ferrari después de además haber rendido bien en Canadá y de que las mejoras hayan funcionado, porque él mismo, Charles Leclerc, también nos habla acerca de estas mejoras y ha agradecido a todo el mundo dentro de Ferrari todo el trabajo que han hecho para haber conseguido traer este gran paquete de mejoras, que realmente ha sido bueno haberlo optimizado en el corto tiempo que han tenido en estos libres 1, y además agradece que han sido unas mejoras que han conseguido adelantar, que no estaban hechas para Austria, pero las han conseguido adelantar, y eso ha dado un boost de energía al equipo Ferrari. Se siente bien poder tener una buena quali limpia y estar de vuelta en esa primera línea de parrilla. Me he sentido mejor en las últimas cuantas carreras, pero en la Q1 y Q2 tenía que ir aumentando velocidad hasta Q3, y en la última vuelta de Q3 se consiguió hacer todo lo que quería. He estado cerca de Max, pero no lo suficiente, aunque en general no creo que esperábamos estar tan cerca de los Red Bull. Un buen paso adelante, así que me gustaría agradecer a toda la gente de la fábrica, que solo la quali, pero el trabajo que han hecho en las últimas 2 o 3 semanas para traer este paquete antes de lo planificado ha sido impresionante, y eso nos ha ayudado a rendir mejor hoy, y ahora hay que confirmarlo en carrera tanto mañana como el domingo. Eso es lo que nos comenta el piloto monegasco, y es que realmente la diferencia con Max Verstappen ha sido mínima. Tenemos un vídeo cortesía de Fórmula Addict, os lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla, este vídeo que está aquí puesto ahora mismo. Este vídeo es espectacular, este vídeo nos muestra realmente cómo ha sido la diferencia que han tenido los dos pilotos para haber conseguido la pole. Esta es la diferencia mínima que hubo de 48 milésimas. Si os vais a fijar, porque hay puntos donde Charles Leclerc tiene en su haber la pole, pero la acaba perdiendo. Fijaros cómo empieza la vuelta, lo vamos a poner aquí, vemos que están aquí mismo emparejados, y en esta curva 1, fijaros, en esta vuelta, en esta primera recta, fijaros cómo Max Verstappen consigue de esta forma estar por delante de Charles Leclerc. En las rectas, Max Verstappen, los Red Bull, consiguen mucha ventaja. Entonces aquí consigue estar por delante, aunque en el momento de la frenada, fijaros qué bien frena el Ferrari. El Red Bull en este sentido en la frenada no es el mejor. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que Aston Martin, por ejemplo, les superaba. Este fin de semana, por ahora, también Charles Leclerc ha conseguido superar en la frenada y se consigue poner por delante, aunque por supuesto en el paso por curva Max Verstappen es muy bueno y sale muy bien, sale con muchísima tracción de esta curva 1 y consigue ponerse por delante. Esta es otra recta, y aquí ya finaliza el primer sector, y aquí vemos obviamente la gran diferencia que tiene todavía en este primer sector entre los dos pilotos, porque es donde consigue sacar
sacar mucha ventaja el Red Bull. Y ahora lo vamos a ver porque luego va a haber otros puntos donde consiguen Ferrari conseguir otra vez volver a estar por delante. Nuevamente la frenada lo estamos viendo lo bien que se acerca. Habían pasado de tener una diferencia casi de un monoplaza a estar bastante cerca. Por supuesto en las frenadas siempre te acercas un poco más, pero en este punto consigue recortar bastante distancia. Y vemos aquí como en esta salida, esta curva 3, que es donde estoy diciendo, esta es la curva 3, porque sí que es verdad, vamos a volver un poco a 3. Esto que hay aquí, este cambio de dirección, es la curva 2. Realmente no es una curva, pero bueno, por lo tanto, esta es la curva 3, como estamos diciendo, y esta curva 3 va a ser muy importante porque Ferrari la hace muy bien y es el punto donde en el año pasado Charles Leclerc logró pasar en varias ocasiones a Max Verstappen, además de distintas formas, ya que Verstappen se intentaba defender de cualquier forma en ese punto y hubo ocasiones donde no le pasó en la curva, pero le pasó haciendo uso del DRS y saliendo con mejor tracción. Hubo veces que Verstappen intentó empujarlo un poco más y lo que hizo Leclerc fue hacerle el lacito, por así decirlo, y salir por aquí con mayor tracción también. Hay varias opciones que tiene Leclerc para intentar conseguir pasar a Verstappen en este punto y aquí es donde consiguen también traccionar muy bien, porque aquí le vemos como otra vez consigue ponerse en paralelo, lo único que ya consigue, ahora le vemos aquí por delante, lo único que Verstappen va a volver a acercarse ahora más adelante, pero por tracción, que ya habíamos dicho que el Verstappen se estaba separando en las rectas, luego en este punto por tracción sí que consigue salir mejor y consigue pasar de haber estado por detrás a únicamente gracias a esa tracción en la curva 3 y a ese paso por esa curva conseguir ponerse por delante. Luego llega Verstappen también, que se acerca un poco más en este punto y aquí consigue adelantarle por esta curva de media velocidad, podríamos llegar a decir, aunque Leclerc, como tenía cierta ventaja, consigue volver a salir por delante. Seguimos en este segundo sector por ahora y este es el punto a partir de aquí donde el Red Bull vuela. Este es el punto donde Red Bull consigue todo el tiempo. Este tercer sector es donde más destacan aún, porque en el primer sector destacan porque es todo rectas, pero es que este tercer sector es impresionante de Max Verstappen. Vemos que va a empezar por atrás, aún no estamos en el tercer sector, hasta esta línea de aquí. Ahora sí que estamos en este tercer sector, aquí están emparejados y realmente ya vemos cómo en la salida de estas enlazadas, de estas curvas, ya está por delante. Estaba por detrás, lo vamos a ver, volver a repetir, pasa de estar por detrás aquí como le vemos, ¿no? Cuando estamos llegando a este final del segundo sector y a estas curvas, y es que este momento de estas curvas es impresionante. Aquí más o menos están en paralelo, pero sobre todo es por ir a menor velocidad. Aquí le vemos como Leclerc está un pelín por delante y esta curva es impresionante. De Max Verstappen, que ahí le vemos cómo la adelanta, cómo consigue ponerse por delante y ya solo quedan las últimas curvas del circuito, la curva 9 y la curva 10, que nuevamente, y fíjate, os recomiendo que busquéis el vídeo en sí de la vuelta de Charles Leclerc porque es impresionante cómo lo hace Charles Leclerc estas curvas, yendo al límite para además mantenerse en los límites de pista y aún así Verstappen consigue sacarle tiempo, como ya vais a ver. Aquí vemos obviamente que consigue también sacar bastante tiempo. En el momento de la frenada se acerca un poco Leclerc, que aquí es donde os digo, va al límite en la vuelta real, o sea, es decir, os recomiendo que vayáis a ver la onboard, os recomiendo que vayáis a ver la retransmisión por tele porque se ve cómo va al límite. Aquí consigue un poco acercarse hasta el punto de que en la curva 9 consigue ponerse por delante por ese momento que os digo que va al límite, pero en esta curva 10 aquí vemos el impresionante adelantamiento que le hace Max Verstappen, vemos cómo está por detrás y en este momento de frenada consigue ir con muchísima más velocidad Max Verstappen y además consigue salir con mucha mejor velocidad en esta curva 10. Ese es el punto, esa fue la diferencia entre los dos pilotos en esta clasificación que vivimos en el día de ayer. Eso fue lo que decidió finalmente la vuelta pole que acabó llevándose Max Verstappen. Impresionante la vuelta que hicieron los dos, que vamos a librar una batalla muy buena el domingo y veremos este sábado Leclerc consiga a lo mejor arrebatarle la vuelta pole para la sprint. Veremos si más o menos quedan en la misma posición y les vemos nuevamente competir en la sprint que vamos a vivir en el día de hoy. Desde luego que va a ser algo bastante impresionante. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión sobre el otro Red Bull. En esta ocasión tenemos que hablar al respecto sobre qué le pasó a Sergio Pérez, por qué quedó en tan mala posición y cuáles sus palabras, porque se ha mostrado muy molesto. Tenemos vídeo en inglés, pero tenemos vídeo acerca de Sergio Pérez mostrándose muy molesto por los límites de pista, la razón por la que volvió a caer en Q2, que no es excusa. Yo ya lo he comentado en el anterior vídeo que hemos hecho en el canal, que me parece ridículo lo que vivimos en el día de ayer con los límites de pista, con 47 vueltas eliminadas. Tiene que haber una solución para ello, pero luego no es excusa para Checo Pérez lo que le ha pasado. Checo Pérez tuvo que haber asegurado la vuelta y ya lo hemos comentado en el anterior vídeo. Entonces esa ha sido la razón por la que cayó en esta Q2, como estoy diciendo, y se ha mostrado bastante molesto por haberse vuelto a ver eliminado fuera de los 10 primeros, cuarta carrera consecutiva donde Checo Pérez no entra entre los 10 primeros pilotos. Ya parece tónica habitual y yo ya lo comenté que esta junto a Mónaco me parecen las peores porque sobre todo son dos carreras donde simplemente asegurando hubieras conseguido una
una mejor posición. Entiendo que España y entiendo que Canadá eran condiciones bastante complicadas y por lo tanto fue la razón por la que cayó, fue porque tuvo problemas, tampoco es excusa, pero es peor incluso para mí estas dos carreras porque tanto en Mónaco como en Austria si hubiera asegurado, por lo menos hubiera tenido una mejor posición de salida. Esas son las palabras de Sergio Pérez. Yeah, on the way we were a bit confused, but then once I got the feedback that it was on the way to 10, it was all clear, I was on a good lap, but then all of a sudden on my final lap I found I think Albon, and I just went straight. I could not stop. I think I lost a tenth or a bit more than that just by going straight, but the stewards wouldn't consider that I was blocked. How frustrated are you? Because obviously you've got a quick race car and you should have been on the front row, really, shouldn't you? But I mean, there's so many things I can control, and unfortunately this one, you're closing a good lap, and then all of a sudden you are blocked and you have a penalty. I think the system is wrong. Can you still recover something on Sunday afternoon? Yeah, we will try. It's just frustrating that, we don't have a good system and we are not able to consider when these things happen. Sobre todo Sergio Pérez lo lleva por el hecho de primero que se encuentra Alexander Albon, que si os veis la onboard, os veis las imágenes, realmente Alexander Albon está ahí y eso provoca, según dice Checo, que se vaya un poco más largo y que nadie tuvo en cuenta que al final fue bloqueado. Bueno, eso es lo que dice Checo Pérez. Luego también dice que hay cosas que no puedes controlar en sentido de si a lo mejor... Esto lo dice él, yo diría que incluso sí lo puedes controlar porque tenías que haber asegurado la vuelta, pero lo que dice es que hay cosas que no puedes controlar y esta es una de ellas y que el sistema de cómo se mide los límites de pista está mal. Yo te digo que el sistema está mal, estoy de acuerdo, creo que el sistema es muy sencillo, no pongas tanta escapatoria y pon grava, que no quepa un coche fuera de la pista entero y que si te vas fuera de la pista al final vas a perder más tiempo por irte por la grava. El sistema está mal, pero sí que es verdad que obviamente es algo que sí que puedes controlar, quiero decir, es algo muy complicado, es algo muy difícil medir exactamente si estás yendo al límite o estás ya fuera o sigues dentro. Es muy complicado porque desde el coche no se ven bien las líneas blancas, pero es que Checo no necesitaba ver bien las líneas blancas. Quiero decir, Checo asegurando, sin haber ido al límite, hubiera pasado a la Q3 con el Red Bull que tiene. No te digo que hubiera hecho la pole, no te digo que hubiera hecho segundo, te digo que hubiera pasado a la Q3. Ya dentro de la Q3 pues hubiera quedado a lo mejor, si haces lo mismo y aseguras, a lo mejor quinto, a lo mejor quedas sexto, séptimo, alguna posición de esas, pero por lo menos aseguras y entras entre los 10 primeros. No haces eso y ahora quedas decimoquinto, sales para el domingo, que hoy este sábado pues necesitará e intentará conseguir una mejor clasificación de lo que lo ha hecho y de esta forma intentar de alguna manera conseguir acercarse un poco y conseguir no perder tantos puntos, por lo menos en que en la sprint no pierdas tantos puntos contra tus rivales. Eso es lo que intenta hacer hoy Checo, pero bueno, veremos si no es la quinta clasificación, aunque esto no contaría como tal para esa estadística, pero si no es la quinta clasificación donde cae eliminado antes de los 10 primeros, veremos qué es lo que ocurre con el piloto mexicano. Tenemos que hablar además también al respecto sobre su compañero de equipo, que no lo hemos hecho anteriormente. Tenemos que hablar al respecto sobre por qué no fue sancionado. ¿Cómo que sancionado? ¿Por qué pudo haber sido sancionado Max Verstappen? Porque a lo mejor algunos de vosotros no lo sabéis. ¿Qué es lo que ocurrió en el día de ayer? Bueno, pues Max Verstappen fue citado además a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde, para ir a los comisarios. Tuvo que ir a los comisarios a hablar al respecto sobre un momento en el que en teoría en la Q1 impidió, bloqueó, como queréis llamarlo, a Nico Hülkenberg. Algo muy similar a lo que ha ocurrido durante toda esta sesión de clasificación también y muy similar a lo que ocurrió en Austria, donde sí que vimos varias sanciones. Pues Max Verstappen tuvo que ir a comisarios, por eso se jugaba una sanción de 3 puestos, muy similar a lo que le pasó a Nico Hülkenberg, que justo además era el otro protagonista de esta acción. Pues a Nico Hülkenberg le pasó durante el Gran Premio de Canadá, que ya sabemos que iba a salir segundo, pero finalmente acabó saliendo quinto debido a bloquear a otro piloto. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Max Verstappen? ¿Por qué no fue sancionado él? ¿Y por qué si fue sancionado, por ejemplo, Nico Hülkenberg el pasado fin de semana? ¿Por qué si lo fue Carlos Sainz, por ejemplo? ¿Cuál fue el motivo? Simplemente Verstappen realmente. Si tú te ves la onboard, claro, ya ha habido mucha gente diciendo a Verstappen no se le ha sancionado porque es Verstappen, porque esto, porque lo otro, porque a la FIA no le interesa. Realmente os recomiendo que vayáis a ver la onboard de Nico Hülkenberg, que está en redes sociales. Si ponéis en Twitter Nico Hülkenberg Max Verstappen os va a salir, ya os recomiendo que lo vais a ver y realmente si os fijáis en el vídeo sí que llega a bloquear un poco, siendo sinceros, pero a Verstappen ya iba lento de por sí. Quiero decir que no es que frenase o no es que fuera lento en esa última curva, ya de por sí iba lento porque ya había cerrado su vuelta y en el momento en el que llega Nico Hülkenberg se intenta apartar a la izquierda. ¿Que no lo hace del todo? Sí.
que aún así no es que se haya quedado en medio de la trazada como hizo Carlos Sainz el fin de semana pasado, que no es lo que lo haya hecho Charles Leclerc, que lo hizo en Mónaco, por ejemplo, no ese es el caso, sí que se intenta apartar, lo único que obviamente lo hace tarde, y ya al final acaba teniendo ese mini volantazo de Nico Hülkenberg que ni siquiera tiene que levantar, que ni siquiera pierde velocidad en el sentido de tener que levantar el acelerador o tener incluso que frenar. Y además el propio Nico Hülkenberg, que fue quien estuvo involucrado, que fue quien también tuvo que ir a los comisarios, lo que dijo cuando le preguntaron al respecto en rueda de prensa, antes incluso de ir a los comisarios, dijo que sí que era verdad, que Verstappen la había impedido en una vuelta, pero que esa vuelta no contó porque se había excedido en los límites de pista, por lo tanto que no tenía que repercutir en el tiempo de Max Verstappen. Eso mismo lo dijo el otro protagonista, eso mismo lo dijo Nico Hülkenberg, por lo tanto ahí acaba cualquier discusión, ya diciéndolo también el piloto alemán. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre dos noticias al respecto sobre McLaren. La más interesante y la más rápida no es acerca de las mejoras, esa es la segunda. La primera y más interesante es que McLaren ha solicitado su derecho de revisión a la sanción que le pusieron a Lando Norris en el Gran Premio de Canadá. ¿Qué es esto? A lo mejor muchos de vosotros no sabéis ni lo que pasó. Bueno, pues Lando Norris en el Gran Premio de Canadá rodaba noveno y recibe una sanción de 5 segundos, lo cual le llevó afuera de los puntos. Y ahora han hecho su derecho a revisión, que esto es algo que todos los equipos tienen, aunque la verdad que llega en el último momento de McLaren, quiero decir, lo podían haber hecho perfectamente. Además, teniendo una semana de descanso sin Fórmula 1, lo podían haber hecho durante aquella semana. No lo hicieron en ese momento y lo han hecho lo hicieron después de la clasificación. Último momento, a última hora, pero bueno, por lo menos hacen ese derecho a revisión. ¿Qué es lo que ha pasado? En teoría, ¿por qué le pusieron una sanción a Lando Norris? Sobre todo por ir demasiado lento detrás del safety car. Lando Norris en ese punto estaba por detrás de su compañero de equipo, por lo tanto fue algo más lento, frenó a los pilotos de detrás para de esa forma poder entrar a boxes y no perder tiempo con Oscar Piastri y no perder tiempo con los pilotos de detrás. Ese fue el motivo por el que Lando Norris lo hizo, por el que fue más lento, por el que intentó ir un pelín más lento y conseguir ese tiempo. Eso al final le acabaron poniendo esa sanción de 5 segundos, algo que Lando Norris no entendió en su día, algo que criticó bastante y que desde McLaren también criticaron. Eso es algo que se hace bastante habitualmente, aunque sí que es verdad que yo viendo la onboard de Lando Norris realmente es bastante descarado y es bastante claro que lo hace, en sentido de, yo creo que la sanción está bastante clara. Si le puse una sanción, si esa es la sanción que recibes por esa acción, yo creo que no deberían de quitársela. Aún así, McLaren ha hecho ese derecho a revisión, por lo tanto que están en todo su derecho claramente, y eso lo intentarán por lo menos apelar a ver si consigue ese noveno puesto. También eso que perjudicaría sobre todo a Lance Stroll, que bajaría del noveno al 10º puesto en el Gran Premio de Canadá, y Valtteri Bottas, que consiguió puntuar y de esta forma no tendría ni un único punto durante el Gran Premio de la pasada temporada, de la pasada carrera. Pero por supuesto, McLaren ha sido una de las sorpresas que hemos tenido durante este fin de semana, consiguiendo un Lando Norris clasificado cuarto y además, según comenta él, podría haber hecho tercero porque cometió un error durante su vuelta. Sobre todo, además, bastante bien por parte de McLaren, que traían grandes mejoras en el monoplaza de Lando Norris, en el de Oscar Piastrino, y realmente han funcionado. Vimos a unos pontones que se asemejan mucho a los pontones de Aston Martin, es esa misma filosofía, lo han conseguido hacer un monoplaza que haya podido funcionar y sobre todo en ritmo de clasificación han podido rendir bastante bien. En un circuito donde a Lando Norris se le da bastante bien, aquí logró su primer podio en Fórmula 1 y donde desde luego, y aquí por ejemplo el año pasado ya logró una muy buena carrera, es un circuito que se le suele dar bastante bien y acabó consiguiendo en el día de hoy clasificar cuarta posición de salida para el día de mañana, cuarta posición de salida que esperemos que no sea similar a lo que le pasó en España, que salía tercero y acabó fuera de los puntos, y cuarta posición de salida que por lo menos esperemos que en el día de hoy podamos volver a verles también bastante bien. Hay mucha gente hablando sobre McLaren, sobre todo porque esos pontones son similares a los de Aston Martin y hay gente diciendo que es una copia. De verdad, estas discusiones de copia las tuvimos con Aston Martin, las tenemos ahora. Os las digo lo mismo que decíamos con Aston Martin, lo decimos con McLaren. No se copian coches y no es tan fácil como copiar un coche. Que no se puede hacer. Que es imposible y además si hubieran copiado el Aston Martin tal cual como hay gente que estoy viendo por redes sociales, el McLaren iría igual que el Aston Martin, que no ha sabido rendir en Austria, quiero decir, o irían igual o peor porque no hubieran sabido configurar el monoplaza ya desde el primer momento. Es decir, el McLaren
han hecho mejoras, se han asemejado a la filosofía de Aston Martin, sí, porque es la filosofía ganadora, que es la misma filosofía también que la de Red Bull, porque Aston Martin se asemejó a esa filosofía, lo único que Aston Martin con sus ciertas diferencias. McLaren ha decidido asemejarse más hacia la Aston Martin, pero es esa misma filosofía y es la filosofía ganadora, y McLaren ha conseguido rendir bien, que no es tan fácil como hay mucha gente alegando que si los pontones son idénticos a los de Aston Martin, que no es tan fácil como poner unos pontones iguales, que tiene que funcionar todo el monoplaza, que esto lo han dicho en muchas ocasiones, que no es tan fácil como copiar el suelo del Red Bull, que se ha visto ya y obviamente es el mejor suelo del monoplaza, que no es tan fácil como copiar ese suelo del Red Bull que vimos en Mónaco, que es que luego tiene que funcionar el monoplaza entero. Si tú pones una parte pero no está en sintonía con el resto del monoplaza, no te va a funcionar. McLaren ha sabido hacer funcionar estas mejoras, McLaren ha rendido bien. Veremos en ritmo de carrera. En ritmo de clasificación sabemos que ha podido rendir bien, pero no es lo mismo ritmo de carrera. Yo diría que el orden natural haría que en ritmo de carrera perdieran también bastante tiempo, a lo mejor en la sprint. Si consiguen una buena clasificación hoy en el sábado, pueden luego en la sprint más o menos mantenerse. El domingo sí que yo creo que deberían de perder también bastante tiempo, pero que no es tan fácil. Y hay gente alegando que si se han copiado de Aston Martin, que si es una vergüenza, que si no sé qué. De verdad, esta discusión se tuvo con Aston Martin en su día, se ha tenido incluso con Mercedes en su día cuando se asemejaron también a la filosofía de Mercedes, de Red Bull. No tengamos ahora la misma discusión con McLaren por asemejarse a Aston Martin, porque no es así. Así que eso es lo que ha ocurrido con el caso de McLaren, que ya para finalizar, bueno, os podemos contar algo de las estrategias si queréis. Y no hay estrategia, obviamente. Este fin de semana no hay estrategia. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en el parte meteorológico, porque las probabilidades son de lluvia. De no llover durante la clasificación, os recuerdo que tienen que usar neumático medio y neumático blando. ¿A qué te refieres, Rubén? Bueno, sería Q1 neumático medio obligatorio, Q2 neumático medio obligatorio y Q3 neumático blando. Ya no es neumático blando nuevo, que eso estaba mal escrito, se ha reescrito y ahora es neumático blando a secas. Es decir, que puedes usar un neumático blando usado si llegas a la Q3 y no te guardaste ningún juego de neumáticos blandos. Esto es si no llega a llover. Si llueve, ha dado la FIA, ha dado la Pirelli un nuevo juego de neumáticos blandos para este día de sprint, para este día que puedan tener por lo menos un juego de neumáticos, un nuevo juego de neumáticos de lluvia, quiero decir, para que puedan llegar a tener un nuevo juego de lluvia y no haya problemas con los neumáticos para este día de hoy, para este sábado. Entonces ya, obviamente, si ya de por sí no hay estrategia, porque es que durante la carrera es una carrera a una única parada, lo normal es que pongan medios, es lo lógico, deben de aguantar perfectamente toda la sprint, pero sí que es verdad que podría a lo mejor haber alguien que intente el neumático blando. Es descabellado, es intentarlo muy fuerte, es intentar ganar en el principio de la carrera lo que vas a perder al final y ya luego intentar defenderte. Lo lógico sería todos los pilotos neumáticos medios, porque además con lo exigente que es este circuito, con los neumáticos traseros no tendría mucho sentido. Así que eso es lo único que podemos contar al respecto sobre las estrategias, y esto ha sido todo por este vídeo previo a lo que vamos a vivir hoy en el shootout, esta clasificación que tenemos para la sprint y la propia sprint. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes. Estaré encantado de saber vuestra opinión acerca de las mejoras de McLaren, acerca de la vuelta a diferencia entre Verstappen y Charles Leclerc, acerca de muchísimas cosas. Estaré todo encantado de ver vuestra opinión. Muchísimas gracias, dar un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.